Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros. Es un verdadero placer tener esta oportunidad de interactuar con todas y todos ustedes. En este momento tendremos la posibilidad en este diálogo de compartir algunas ideas. Nos encontramos en este momento junto con ustedes el doctor Rodolfo López, docente de la maestría en docencia, Leonardo Avendaño, un aspirante a magíster, está próximo a graduarse, está ya esperando en ruta para hacer la sustentación de su trabajo de grado. Nos acompaña también Nubia Patricia Olaya, que es nuestra secretaria, el corazón de toda la dinámica de gestión administrativa de nuestra maestría en docencia. Y quien les habla, Libardo Pérez Díaz, el director de este maravilloso programa de maestría en docencia. En realidad quisiera reiterar cuando digo que es un placer tener esta ocasión de compartir con ustedes, es porque es muy importante compartir esta experiencia formativa con el mayor número de personas posible. Quienes estamos por dentro sabemos el valor, el significado que tiene esta maestría, no solo para la universidad, para la ciudad, sino también para el país. Queremos recordarles que durante el desarrollo de esta conversación, queremos que sea una conversación y por eso les invitamos a que dejen sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. De tal manera que, bueno, conversemos un rato acerca de lo que en esencia significa este gran proyecto formativo denominado Maestría en Docencia. Este programa que hoy ustedes tienen la oportunidad de entrar en contacto es un programa que tiene una historia maravillosa, que ha venido construyendo el ser docente durante más de 30 años y en el que se plantea esencialmente una pregunta que es determinante para cualquier programa, pero muy especialmente para nosotros. Y esta pregunta está relacionada justamente con identificar cuál es el centro, cuál es el nodo central de los procesos de formación de esta maestría. Y frente a esa pregunta, queremos compartir con ustedes un conjunto de ideas que son determinantes, no solamente para la maestría en sí misma, sino para la educación del país. Entre estas ideas, acerca de esta gran pregunta, tenemos inicialmente que este programa de maestría en docencia, como su nombre lo indica, tiene como objeto de estudio la docencia en sí misma, pero no la docencia entendida de cualquier manera, sino una docencia entendida como posibilidad de transformación social. Conectado con lo anterior, en el nodo central de lo formativo de este programa se encuentran los procesos de investigación, pero esos procesos de investigación no están concebidos de cualquier manera, sino que están concebidos de tal manera que los estudiantes pueden efectivamente desarrollar unos ejercicios investigativos en el que desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes hacia la investigación, pero en los tiempos que se han previsto para eso. En ese orden de idea, entonces, el sentido del objeto de estudio es la docencia conectado con la investigación, pero todo eso está atravesado por una condición ineludible en la maestría, que ustedes lo van a ver a lo largo de todo este recorrido. Me refiero a eso que el maestro Maturana llama el sentido de lo humano. O sea, esa condición que nos diferencia como especie, que nos diferencia de los otros seres vivos y que acompaña cada uno de los escenarios, cada una de las acciones que se desarrollan en esta maestría. El sentido de lo humano en esta maestría, en este programa de formación, es fundamental. Y eso está conectado naturalmente con una condición que es inherente a la comunidad de La Salle en sus más de 300 años de historia y particularmente a la Universidad de La Salle. Se trata de que todos los procesos que se agencian en la maestría en docencia ponen su centro, hacen el mayor énfasis, tanto desde lo investigativo, desde la extensión, desde lo docente, en provocar el mayor beneficio posible para las personas más necesitadas. Es decir, hay una apuesta
por los más desvalidos, hay una apuesta por lo que mayor requieren atención en el ámbito de la sociedad, en los distintos escenarios de esta. Y todo eso, naturalmente, en términos, digamos, pedagógico-didácticos y curriculares, se encuentra marcado por unas características que son ineludibles para las dinámicas en la maestría. Es decir, nuestros procesos de formación son procesos democráticos, centrados en las posibilidades de la mayoría de edad de las personas, en la autorregulación de las personas, en el reconocimiento de esas perspectivas interculturales. Nosotros somos un país megadiverso, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista cultural. Por tanto, somos un programa profundamente incluyente que desarrolla sus procesos de manera contextualizada. Es decir, todas nuestras agencias están ligadas a las necesidades de contextos específicos. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un conjunto de características, hay un conjunto de cualidades que le dan unas condiciones muy especiales a nuestro programa de maestría en docencia. Todos estos ejercicios tienen que ver justamente con que el recorrido, el tránsito que hace una persona, un estudiante al interior de nuestra maestría, provoca en ellos la constitución de un conjunto de competencias, ¿cierto? De un conjunto de cualidades que están centradas básicamente en conocimientos, en el desarrollo de habilidades, en la promoción de actitudes, en la construcción y fortalecimiento de valores que tienen que ver con lo siguiente, con la posibilidad de formular y gestionar proyectos educativos que se centran en lo que ya decíamos, en el beneficio de los más necesitados. Es una característica esencial del perfil de nuestros egresados, tiene que ver justamente con esa condición. Pero además, nuestros egresados, y ahí está Leonardo, y me imagino que Leonardo va haciendo un ejercicio como de recorrido diciendo, oiga, sí, mire, esta característica la podemos evidenciar. Orientan procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de didácticas que son contextualizadas, no didácticas que se pueden aplicar en todos los lugares, de todas las maneras y del mismo modo, sino que están centradas en el contexto, ¿cierto? A propósito de las condiciones y necesidades de desarrollo humano, y que permiten aplicar esos conocimientos para producir transformación y soluciones concretas en esos escenarios. Entonces, fíjense cómo se van conectando todas estas características. De tal manera que en esa misma lógica, nuestros egresados asumen la práctica docente como un objeto de estudio, como un objeto de investigación para el mejoramiento continuo. No solamente se desempeñan muy bien, sino que su propia práctica la convierten en objetos y proyectos de investigación, de tal manera que pueden producir mejoramiento continuo y producir conocimiento. Pero naturalmente que esto no tendría mayor sentido si no estuviera también permeado por su compromiso ético-político, es decir, por unas condiciones que le permiten respetar a los otros, la libertad de los otros, pero en términos políticos, comprometerse con la necesidad del prójimo, ponerse en los zapatos del otro, dice Sabater, para definir de una manera muy sucinta esta noción de política. De tal manera que asumen una perspectiva crítica en distintos escenarios para producir allí transformaciones. Esto desencadena una cosa que, digamos, podría constituirse en síntesis de todo lo que hemos hecho. Y es que nuestro egresado actúa de una forma congruente, coherente, sistemática, ¿cierto? Asertiva, buscando en esencia contribuir siempre con una mejor sociedad. Una sociedad más equitativa, más democrática, más incluyente, que como ustedes ven se corresponden con los demás escenarios que hemos venido planteando. Así las cosas, entonces pueden ver ustedes que frente a la pregunta de por qué estudiar en la maestría en docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, hay múltiples respuestas, ¿cierto? ¿Por qué? Hombre, porque contribuye de una manera expedita, determinante, con un asunto que es crucial, a saber, la dignificación del ser maestro y del ser maestra. Eso es una cosa esencial, porque es un programa, como ya les decíamos, de más de 30 años de experiencia, pero además es uno de los primeros programas de maestría acreditados en el país.
por su alta calidad educativa, ¿cierto? Por sus lógicas y experticias en la academia y la investigación, porque genera conocimientos, habilidades, actitudes y valores que no solamente engrandecen la condición profesional, sino que ya escucharemos a Leonardo, ayudan a fortalecer esa praxis cotidiana en la institución educativa. Y eso es posible porque se articula con rigor, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los procesos académicos e investigativos. Pero ese rigor académico, ese rigor investigativo, siempre está en función de producir soluciones contextualizadas. Es importante investigar, es importante producir conocimiento, pero en la maestría en docencia también es muy importante que ese conocimiento que se produce pueda generar transformaciones contextualizadas, de tal manera que efectivamente los procesos de humanización son el centro del desarrollo del ser maestro para la transformación social. He aquí, pues, un conjunto de cualidades que nos permiten decirles de todo corazón, vale la pena formar parte de esta maravillosa familia. Siempre seguiremos invitándolos a que este ejercicio lo sientan como un ejercicio de ustedes. Vamos a continuar entonces esta conversación teniendo la oportunidad de escuchar a Leonardo Avendaño. Una cosa es que yo les comente cada uno de estos ejercicios, cada una de estas perspectivas, pero otra es que ustedes puedan tenerlo de viva voz, de la experiencia construida por uno de nuestros estudiantes que, como le decía, está próximo a graduarse. Leonardo, ¿tienes algunas cosas que contarnos, por favor? Muchas gracias, profesor Libardo. Saludos a todos, buenas tardes. Agradezco la presencia y saludo a todas y a todos. Eh, dándole continuidad a lo que dice el profesor Libardo, llegar a la maestría es un punto de partida, un punto de llegada. Nuevamente, es empezar a construirse desde otras saberes, desde otras problematizaciones. Por tanto, quisiera retomar unos asuntos, unos puntos que el profe Libardo menciona y que creo que son necesarios para entender la pertinencia de la maestría en el ejercicio docente. Soy docente de un colegio distrital, del Colegio Japón, en la localidad de Kennedy. Soy docente de ciencias sociales y la maestría me ha ayudado, me ha contribuido a que mi práctica sea un poco, que sea más consciente y que empiece a desnaturalizar ciertos fenómenos que se han vuelto común, empezar a ver con otros ojos aquellas cosas que pasan inadvertidas en el aula, en el colegio, en los diferentes espacios de educación, teniendo en cuenta que la maestría también nos orienta hacia un compromiso donde lo educativo no solamente concierne la escuela, sino que concierne también a la sociedad en general. Por lo tanto, la maestría nos invita también a ser parte de ese proceso de educación popular donde nos comprometemos nos hermandamos con nuestros con nuestros iguales. Empezamos a entender que el juego de roles que se viene estableciendo, que a veces uno asume, pues se rompe dentro de una estructura que ya no es naturalizada y lo normal pasa a un segundo plano. Ya, por ejemplo, esa cuestión de lo normal se desdibuja. Quisiera decir que la praxis, como lo mencionaba el profe Libardo, es aquel compromiso que uno adquiere por medio de cada uno de los seminarios. Cada uno de los seminarios que uno empieza a observar, a estudiar dentro de la maestría, le van contribuyendo a uno en su formación ético-política como docente, como educador, como padre, como ciudadano, ¿no? Tenemos la práctica docente como un objetivo de investigación. De ahí que los diferentes fenómenos que aquejan a la sociedad sean parte de un proceso investigativo. Entonces, por eso se estudia la paz, se estudia la interculturalidad, como lo mencionaba el profesor Libardo. Se estudia diferentes fenómenos como la violencia escolar, que es el caso particular, la violencia escolar y las diferentes alternativas que podemos proponer para dar una solución a este fenómeno, a los diferentes tipos de agresión. Encontramos ese compromiso ético que se va construyendo en el diario vivir. Actualmente, en medio de esto que se ha denominado pandemia, de la emergencia, encontramos que ya no solamente el rol del docente es sentarse frente a una pantalla, esperar que alguien le responda una guía, sino que tiene que ver también con el otro,
con ese compromiso con el más necesitado, donde la conectividad no es solamente lo que se necesita, sino también esa cuestión socioafectiva y esa revisión de las estructuras profundas que permiten las desigualdades que se manifiestan y se normalizan en la escuela. De ahí que haya un compromiso ético. Y la dignificación docente como marco del ejercicio educativo, el centro de nuestro ser, también forma parte, entendernos como sujetos históricos, pero también como sujetos políticos dentro de esta sociedad. De ahí que la maestría haga énfasis en la humanización, teniendo en cuenta que tenemos que recuperar esa característica humana. En estos tiempos de crisis donde se piensa y se plantea que una computadora puede llegar a reemplazar al docente, pues es necesario que volvamos a estas reflexiones donde el sujeto político, que es el docente, permita entender que es una apuesta. Por lo tanto, la maestría pues nos fortalece, nos alimenta, pero sobre todo nos da respuestas para crear más preguntas. Es un libro abierto, como lo decía el profe Rodolfo, es una práctica docente y el objetivo de la investigación tiene que ser la respuesta a algún tipo de fenómeno, algún tipo de problemática social en sintonía con nuestro proceso educativo. Cada uno de los seminarios y cada una de las selectivas nos va complejizando y nos va haciendo más, nos va complejizando y nos va alimentando nuestro proyecto de grado. Por ejemplo, las selectivas nos permiten alimentar desde otras miradas nuestros trabajos investigativos. De ahí que, por ejemplo, Educación para la Paz la encontramos y en este momento tan preciso como si se estuviera pensando en la Universidad de La Salle, pues tuvimos una cátedra de afrocolombianidad ya cerrando semestre y se viene a dar nuevamente el debate actual del racismo en el mundo por un fenómeno que sucede en Estados Unidos, siempre a la par y siempre muy en contexto y contextualizado. La maestría en docencia tiene pertinencia en el ejercicio docente, por tanto yo agradezco a la Universidad de La Salle todo lo que me ha formado a mis profes, un cuerpo docente de profesoras y profesores muy éticos, pero sobre todo con unos saberes que siempre están a disposición. Y claro que sí, siempre uno cuenta con el apoyo de Nubia Patricia en la oficina para cualquier tipo de situación administrativa o académica que encuentre. Eso es. Sigue, Patricia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Desde mi experiencia como secretaria en la maestría en docencia desde el año 94, he tenido una grata y enriquecedora posibilidad de participar con todos los que han ingresado al programa. He atendido a profesionales de todas las áreas, desde médicos veterinarios, odontólogos, médicos, de todas las disciplinas. Y ha sido muy gratificante verlos llegar con todas una serie de expectativas que al final han logrado cumplir, se van muy contentos, realizados. Esto demuestra pues el impacto que causa la maestría en cada una de las personas que ingresa es muy favorable para el programa. Les puedo también comentar que la maestría ha estado presente en varias zonas del país. Estuvimos en Pasto, en Yopal, pues en Bogotá ya llevamos más de 30 años y ahora nuestro nuevo programa, pues nuestra nueva sede va a ser en la ciudad de Mosquera. Esperamos tener allí una buena población de estudiantes y pues también cumplir con cada una de las metas que ellos se trazan. Les doy la bienvenida al programa y pues con mucho gusto los atenderé desde la Secretaría en todo lo que les pueda colaborar. Muchas gracias. Bueno, me presento. Buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Alberto López. Yo soy profesor de la maestría en docencia. Como bien lo han dicho Libardo, Nubia Patricia y Leonardo, pues estamos ante una propuesta formativa que tiene unas particularidades y que la hace, creo, realmente única, diferente y diferenciadora
tanto en el proceso formativo como en la práctica docente. En primera instancia, yo quisiera, estimados colegas, partir de una pregunta que yo creo que de alguna forma se vuelve una pregunta generadora, no solamente para este momento, sino para todo el transcurso y la travesía de la formación de la maestría. Y es ¿por qué educarse? ¿Por qué educar? Y ¿por qué educarse, verbo reflexivo, en tiempos de crisis? Es decir, ¿qué nos puede brindar un programa de maestría en docencia a nosotros los educadores? Y particularmente, ¿qué nos puede brindar, enseñar en tiempos de crisis? No solamente de la pandemia actual, sino en una sociedad como la nuestra que vive en medio de profundas tensiones, rupturas y reconstrucciones. Entonces, sobre esa pregunta, hay una apuesta que hemos hecho los profesores de la universidad y en particular de la maestría, y es que sí, creemos que se puede educar y que podemos educarnos en tiempos de crisis, porque ante todo el docente hace un ejercicio activo, reflexivo, crítico y creativo para construcción de sentido, construcción de esperanza, palabra que creo que es fundamental, sentido, valor y virtud fundamental hoy en día, la esperanza y transformación. Es decir, uno puede optar por seguir en sus prácticas educativas o uno puede optar por repensar lo que hace, como lo decía Leonardo en su momento, y hacerlo aún de mejor manera. En ese sentido, uno puede encontrar en la diversidad de ofertas que hay a nivel de posgrados, universidades que brindan excelente formación y con ella brindan títulos, pero también hay, y creo que es un rasgo propio, característico, único, diría yo, de la Universidad de La Salle por su misma historia, y es que la maestría en docencia no solamente oferta un título, una experiencia, sino que ante todo, la maestría en docencia es una escuela de formación docente. Y me gustaría que se quedaran de pronto con esa idea, la subrayaran, la dejaran por allá anotadita. La maestría es una escuela de formación docente. Y al ser una escuela de formación docente, nos lleva en un trabajo reflexivo, dialógico y colaborativo a docentes y estudiantes a pensar qué es la docencia, a pensar cuál es el sentido, la perspectiva del oficio docente y del quehacer docente. Un poco retomando un libro hermoso de Georg Dorf, que él se pregunta para qué profesores y empieza a hacer todo un desarrollo histórico desde Sócrates hasta hoy en día, y él plantea algo fundamental. Miren, ninguna formación ni ninguna profesión tiene algo que le es propio y de suyo, es naturaleza intrínseca y neurálgica de la formación docente, y es la generación de vínculos humanos a partir de sentidos colectivos. Esa es una idea que me parece fundamental. Ahora, me gustaría comentarles la propuesta de la maestría en dos grandes escenarios. Primero, una panorámica, algo muy general, aunque ya el profesor Libardo, pues como director de la maestría lo ha hecho y seguramente lo seguirá haciendo. Y en un segundo momento, comentarle lo que tiene que ver con los procesos de formación y de acompañamiento, tanto en los seminarios como en la investigación. Respecto a lo primero, a esa panorámica de la universidad, me gustaría a mí retomar algunos elementos claves. Pues después de un ejercicio de 30 años de revisarnos, cualificarnos, autoevaluarnos y proyectarnos, somos de las poquísimas, no pasamos de 4 universidades en Colombia que tienen certificación o acreditación de alta calidad. Es decir, entre las 4 mejores maestrías en educación está la Universidad de La Salle. Eso me parece que es fundamental. Ahora, algo que me parece también muy importante, y es que definitivamente tenemos un foco, una mirada sobre la cual nos centramos para hacer los seminarios y la investigación, y es la formación docente. ¿Qué es ser docente? ¿Qué implica el ejercicio del quehacer docente y qué implica hacer investigación educativa? Creo que eso es algo que está animando permanentemente a la maestría. Y si ustedes han tenido de pronto la oportunidad de ver la propuesta formativa de la malla curricular, ustedes se darán cuenta que la maestría tiene 3 grandes ejes: ciencia y disciplina, problemas y prácticas e investigación. Es decir,
buscamos primero generar un escenario de reflexión y fundamentación y actualización docente sobre las grandes temáticas históricas y actuales de lo que implica el ser docente. Adicionalmente, en el segundo escenario, que llamamos problemas y prácticas, trabajamos situaciones que son propias de nuestro contexto, que nos tocan y animan el nervio del ejercicio docente a través de problemas, prácticas, o lo que comentaba, por ejemplo, Leonardo, sobre la etnoeducación o lo que tiene que ver con las prácticas interculturales. Y el tercer ejercicio, propiamente el de investigación. Eso como que a nivel de una generalidad que ustedes van a encontrar en la malla a través de los diferentes semestres. Ahora bien, ya muy como profesor, si me permiten, tenemos dos escenarios, básicamente, y es que por un lado trabajamos los seminarios y por otro lado trabajamos la investigación formativa en educación. En cuanto a los seminarios, hay unos hitos o unos hilos que conducen el quehacer docente de quienes lideramos esos seminarios. Básicamente son el primero, un ambiente dialógico y colaborativo. Nuestros seminarios están fundamentados en lecturas compartidas, en diálogos, en reflexión crítica, en pensamiento crítico. El segundo, que es fundamental, es el rigor académico. Es decir, hacemos el diálogo, la dialogicidad, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, las discusiones, las mesas redondas, pero desde un ámbito y un rigor de darle profesionalidad y exigencia, altura al ejercicio de la formación posgradual para los educadores. Y algo que es, creo, también muy propio de la maestría, y ustedes seguramente lo van a ver, lo que llamamos la modelación. Modelación es que nosotros los que dirigimos, lideramos los seminarios, nos damos a la tarea de generar estrategias, proponer estrategias que no solamente sean teóricas, sino que ustedes, los estudiantes, las puedan ver y vivir en vivo y en directo con las clases que hacemos. Doy un ejemplo. Si estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo de estrategias de aprendizaje significativo, pues ese puede ser el seminario o los textos, pero el ejercicio didáctico que hacemos seminario a seminario busca mostrar, demostrar, evidenciar, sacar de la luz eso que teóricamente uno ve en los libros. Eso en cuanto a los seminarios. Y ya pues finalmente respecto a la investigación, la maestría, inclusive cuando los pares evaluadores nos dieron la acreditación de alta calidad, destacaron con bombos y platillos el proceso de educación, de investigación, porque la metodología que proponemos se mueve en unas particularidades que me permito comentar y con esto cierro. La primera es que trabajamos por pares, es decir, somos dos investigadores que trabajamos un macroproyecto, es decir, un gran eje temático sobre el cual los grupos van desarrollando su investigación durante los diferentes semestres. Y los dos docentes investigadores van todo el tiempo acompañando los procesos de investigación de los diferentes grupos desde que inician hasta que terminan. Como lo decimos coloquialmente, le respiramos en la nuca, como una forma de que ese acompañamiento fraterno que habla Juan Bautista de la Salle es una realidad en el día a día de cada sesión de investigación. Y a la par de las plenarias que hacemos, los dos docentes trabajamos las tutorías a través, repito, de los macroproyectos. Y esto lo hacemos espaciando en los diferentes semestres nuestra propuesta formativa. Entonces, para el corte de cada semestre hay unas metodologías y hay unos productos de investigación que debemos ir entregando, de tal manera que al corte o al cierre de cada semestre se va llevando y se va construyendo la investigación. La investigación no la hacemos el último semestre, no la hacemos en los últimos 5 o 6 meses. La investigación la empezamos a construir desde el primer momento, de tal manera que paulatina y procesualmente empezamos, por ejemplo, con el anteproyecto. Después del anteproyecto pasamos al diseño metodológico. Después pasamos al análisis de la información en trabajo de campo y después pasamos a la información que ya es como que darle todo el peso, llamémoslo protocolario y de edición de todos los textos que elaboramos. Entonces, cuando ya se sabe
¿Qué se tiene que hacer en cada semestre? Cuando hay 2 profesores que nos acompañan, cuando hay un macroproyecto que ilumina a los diferentes grupos, pues ya está muy claro que la investigación, y ha sido históricamente así en la maestría, el estudiante termina su último semestre e inmediatamente, y si no que Leonardo me contradiga, inmediatamente termina cuarto semestre y está entregando su proyecto de investigación, a diferencia de otras propuestas en donde después de mucho tiempo se gradúan, algunos inclusive terminan aplazando. Aquí no, aquí empezamos a hacer investigación desde el primer momento y terminado el último semestre estamos entregando la investigación. Y ya, pues para cerrar, hablando de los macroproyectos, la facultad, como su ejercicio fundamental es la reflexión docente, la didáctica en el docente, estamos trabajando últimamente unas líneas fuertes a nivel nacional e internacional para la investigación que tienen que ver con especialmente la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento crítico. Ahí estamos y creemos que ese es un corte fundamental para la formación del docente en el siglo XXI. Si ya tenemos la información, los recursos, pues lo que tenemos que hacer es formar, formatear, reformular y madurar nuestros procesos de pensamiento críticos y creativos. Esa es un poco y a grosso modo la propuesta que les ofrece la maestría. Les deseo lo mejor y que ojalá nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias, profesor Rodolfo. Una cosa es, como les decía, contar la historia, mostrar los documentos, escuchar en palabras del director la dinámica del programa, pero otra cosa es que todos y todas puedan verificar de la voz, de la experiencia de los estudiantes, de la voz, de la experiencia de los docentes, lo que es esa vivencia cotidiana maravillosa, integral, propositiva, que siempre se agencia al interior de los procesos formativos en la maestría en docencia. Han podido ustedes pues observar cada uno de estos elementos, cada uno de estos recorridos que brindan la posibilidad de constatar justamente, de verificar que cada uno de estos elementos que se le ha planteado forma parte de nuestra experiencia cotidiana. Cuando decíamos que efectivamente lo que se iba a hacer era contar unas historias, nos referíamos a las historias que acontecen en el día a día, en la cotidianidad del desarrollo de nuestros procesos. En ese orden de ideas, pues vamos a seguir conversando y queremos introducir, digamos, unos elementos que son complementarios, se han mencionado de algún modo, pero quisiéramos, digamos, hacer énfasis en una idea que se ha manifestado tanto en la introducción que yo planteé, en los elementos que manifestó Leonardo, y de manera enfática lo ha hecho el profesor Rodolfo cuando se refiere a los procesos de investigación. Les decía en mi intervención que el recorrido de la praxis investigativa, del desarrollo del espíritu investigativo en la maestría en docencia, no solamente da cuenta de las posibilidades de construir conocimientos esenciales para el desarrollo de esa actitud de indagación permanente, no solamente permite, digamos, fortalecer un conjunto de habilidades que, si bien algunas de ellas son inherentes a ese espíritu de búsqueda que es connatural a los seres humanos desde sus primeras etapas, en la maestría de manera formal y orientado hacia los procesos de investigación educativa se acrecientan de manera singular, lo mismo que las actitudes y los valores. Pero todo eso se hace con un nivel de responsabilidad muy grande para respetar los tiempos con los que cuentan los estudiantes y lograr que desarrollen todos esos conocimientos, habilidades, actitudes y valores en esos tiempos previstos de una manera rigurosa y atendiendo a las orientaciones que desde esta lógica del macroproyecto se agencia en nuestra maestría en docencia. Esto que ustedes observan en pantalla son algunas muestras
de la producción que semestre a semestre cada una de las cortes, cada uno de los colectivos de estudiantes que va culminando su proceso de investigación, que sustentan sus trabajos de grado, que validan a través de jurados durante todo el recorrido de la carrera y de manera particular en el momento de la sustentación y de la lectura rigurosa de sus informes de investigación. Entonces tienen la posibilidad, porque así está estructurada la lógica de la praxis investigativa en la maestría, de producir un texto colectivo con la orientación rigurosa, sistemática, como lo planteó el profesor Rodolfo, de cada uno de los tutores. Y entonces esa producción le permite a los egresados, a los recién graduados, que si ya vienen produciendo, ¿cierto?, literatura académica durante la maestría o antes de ingresar a la maestría, cualifiquen ese ejercicio, pero que si no lo han hecho, esto se convierte en un laboratorio maravilloso porque se constituye en su primera producción. Pero adicionalmente a esa producción escrita que ustedes ven en los títulos, da cuenta de una multiplicidad de ámbitos, de campos, el texto escolar, la lúdica, ¿cierto? Los desarrollos de las expresiones culturales, la innovación, la tecnología. En este momento están en curso procesos de innovación a punto de sustentar, por ahí por ese lado anda trabajando Leonardo y el profesor Rodolfo, pero también hay unas búsquedas en torno a este proceso tan complejo que acontece en el mundo sobre las migraciones, sobre la infancia, en fin, todos esos procesos que en relación con la noción de contexto que hemos venido manifestando se constituyen en objeto de estudio. Pero además, la maestría crea unas condiciones de divulgación que le permiten a los estudiantes no solamente presentar ante la comunidad nacional e internacional su producción, sino que además tienen ocasión allí de discutir, ¿cierto?, con expertos nacionales e internacionales. En este momento, valga la pena manifestarlo, estamos en proceso justamente de la organización del Congreso Internacional que tendrá lugar durante los días 5, 6 y 7 de noviembre y al cual también están todas y todos ustedes invitados y que se constituye, fíjense, un evento con carácter internacional, global, en el que los estudiantes que han terminado sus procesos de investigación tienen ocasión de constituirse como ponentes. Todos quienes ingresan a la maestría y desarrollo de sus procesos en estos eventos de orden internacional se constituyen como ponentes. Entonces, vamos viendo que hay un conjunto de cualidades, un conjunto de valores, un conjunto de experiencias que enriquecen la multidimensionalidad del ser maestro. Vamos a ir avanzando a unos asuntos que tienen que ver también, digamos, con lógicas que de algún modo están vinculadas, se imbrican con lo que en esencia hacemos en la cotidianidad, en la búsqueda de ese gran propósito. Pero entonces, incluso hasta donde vamos podría surgir una pregunta profundamente válida. Bueno, y después de realizar todos esos procesos, ¿cuáles son las posibilidades desde esa cualificación que tienen los egresados de esta maestría en docencia de la Universidad de La Salle en cuanto a su desempeño? Todas esas cualificaciones, ¿cómo se ven reflejadas en los desarrollos profesionales, en el desarrollo de su proyecto de vida, en el desarrollo de un proyecto de vida que no solamente mejora sus condiciones vitales, no solamente mejora sus condiciones profesionales, sino que se irradia a todas las personas que están en ese ámbito y en ese contexto, en ese radio de acción de cada uno de nuestros egresados. De tal manera que todas estas búsquedas, todas estas construcciones, todos estos procesos que se desarrollan al interior de la maestría, provoca que nuestros egresados se desempeñen como excelentes docentes en todos los niveles. Si tuviéramos tiempo, podríamos hacer un listado de esa excelencia docente. Ya lo acabó de manifestar muy bien Leonardo, que ha vivido la experiencia desde adentro. Y esa excelencia en la docencia se produce independientemente del nivel. ¿Por qué? Porque está ligada a la formación inicial que tienen nuestros egresados. De tal manera que si tienen en esencia una formación inicial
en básica primaria, incluso en educación infantil. Esa excelencia docente a partir de la formación en nuestra maestría le permite desempeñarse con lujo de detalles, con altísimas calidades en ese nivel de preescolar, pero lo mismo ocurriría en básica o en media, dependiendo del área disciplinar donde se haya desempeñado. Y por supuesto, a nivel de educación superior, son muchísimas, infinidades los ejemplos que tenemos de maestras y maestros en todos estos niveles, desde el preescolar hasta la educación superior. Y a propósito de la dignificación del docente, fíjense que aquí no estamos hablando de quién es más importante, sino que todos se desarrollan con las máximas calidades en esos ámbitos y niveles en los que se desempeñan según su formación inicial. Pero también por las lógicas formativas, por el tipo de contenido, por las agencias que se acometen al interior de la maestría en docencia, nuestros egresados se desempeñan como excelentes directivos en los distintos niveles. Entonces también tenemos coordinadores académicos, coordinadores de convivencia, directores de escuela, rectores y rectoras que trabajan no solamente hoy día en los mundos y los contextos urbanos, sino también en mundos y contextos de orden rural. En esa misma lógica, nuestros egresados, por el talante de la formación que reciben, por el talante de esos procesos de construcción que se producen al interior de la maestría, se desempeñan como excelentes directivos y o como profesionales en unos ámbitos de gestión que son determinantes para el sistema, en lo que, digamos, denominaríamos el ámbito macrocurricular, es decir, tenemos egresados que se desempeñan con excelencia a nivel de secretarías de educación y a nivel de distintos escenarios en el Ministerio de Educación. Y naturalmente, en tanto es diversa, democrática, multidimensional, las agencias formativas que se producen, también se constituyen como líderes de proyectos educativos que van mucho más allá de la escuela. La escuela es el símbolo esencial de los procesos formativos, podríamos decir, de esa formación que es exactamente de orden intencionada, pero los procesos educativos trascienden la escuela, trascienden la institución educativa. Desde allí, entonces, nuestros egresados también se constituyen en líderes de esos proyectos a propósito de las distintas necesidades en los diversos contextos. Fíjense cómo se van articulando cada una de estas ideas. Vamos a mirar entonces que tenemos las posibilidades de desarrollar este proceso tanto en Bogotá como en Mosquera. Nuestro proceso formal ante el ministerio, nuestro registro calificado, en este momento nos permite ofrecer la posibilidad de formación para todas las personas que habitan o están muy cerca de Bogotá, para las personas que habitan están muy cerca de Mosquera. Y allí hay unas posibilidades, unas opciones muy interesantes para acceder a esta maestría. Hay unas características, hay unas condiciones, hay unas oportunidades que vale la pena aprovechar. Entonces vamos a ir mirando en este momento cuáles son esas oportunidades y para darle la entrada a una persona que también da cuenta de que todo esto que estamos discutiendo, la dialogicidad de la que hablaba el profesor Rodolfo, ese compromiso con el otro del que hablaba Leonardo, la conversación, el reconocimiento del otro y de los otros, es una vivencia cotidiana y se expresa en todos los escenarios. Está con nosotros Nubia Patricia Olaya, es la secretaria del programa, pero les decía yo al principio que es el corazón de toda esa agencia administrativa, ¿cierto? Es quien tiene el contacto cercano con las personas. Leonardo asiente allá porque llegan, incluso Patricia sabe secretos de nuestros estudiantes que ni el director ni los profesores alcanzamos a conocer. Mírala cómo se ríe. Entonces Pati nos va a contar un poco acerca de estas posibilidades para que se encuentren con ella muy pronto y tengan el placer de conocerla. Pati, cuéntanos. Bueno, dentro de los beneficios adicionales que tenemos para este segundo ciclo académico, tenemos una beca solidaria para todos los estudiantes, nuevos y antiguos. Es una beca del 30% en el valor de la matrícula. No les cobraremos la inscripción y tampoco las transferencias. Somos una de las universidades del país con acreditación institucional de alta calidad por 8 años. Un programa acreditado
Formamos parte de una red internacional de más de 60 instituciones de educación superior alrededor del mundo. Contamos con convenios muy importantes a nivel nacional e internacional. Y pues tenemos la garantía de que se gradúen oportunamente con la publicación y divulgación de la producción académica que ustedes realizan dentro de la maestría. De todas maneras, es una buena oportunidad para que se inscriban y nos acompañen a partir de este segundo ciclo académico. Aprovechen todos los beneficios y sean bienvenidos todos a nuestro programa. Muchísimas gracias, Patti. Patti, yo quisiera que tú, con toda esa experiencia que has acumulado en el programa, pudieras compartirnos como cuáles son esas preguntas más frecuentes que suelen hacer los interesados, como empezando desde cuando hacen el primer contacto, cómo van avanzando en ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que generalmente preguntan? Que si tienen que leer mucho. Eso pregunta. Leonardo, usted... Esa es una pregunta que hizo Leonardo, me imagino. Sí, más o menos Leonardo cuando llegó a la maestría estaba como asustado, además porque era beneficiado del programa de la Secretaría de Educación Distrital. Muy bien. Uno de los abonados de esa beca de la Secretaría. Y pues lo he visto muy contento, ha pasado momentos difíciles, pero ha salido adelante muy bien. Fantástico, fantástico. Sí, cierto. Leonardo, a propósito, ¿tiene algo que decir? No, que uno lo pasa muy bien. El horario de la maestría, hay que resaltar también que la formulación en el horario de las materias, pues no lo congestionan de trabajos a uno a final de periodo, de semestre. Como en otras universidades que uno ve 4 seminarios y a final de semestre está sustentando 4 trabajos finales, sino que son la duración de los seminarios, inicia cada 4 sábados, 4 o 5 sábados en promedio, seminario, y uno termina uno y arranca al sábado siguiente otro seminario, por lo tanto uno va profundizando con las sesiones de los sábados cada seminario. Eso facilita mucho el trabajo, por ejemplo, uno para trabajar, para desarrollar todo tipo de actividad en la casa, le permite a uno esa flexibilidad. Y además los jueves uno profundiza, como lo dice el profe Rodolfo, que a propósito es el tutor de nuestro trabajo de investigación, que nos orientó y nos guió durante estos 2 años. Los jueves es un espacio en la tarde, de 6 a 9 de la noche, donde uno profundiza y lleva las cuestiones con respecto a la investigación desde el primer semestre. Ok, Leonardo, muchísimas gracias. Y otra cosita. Los sábados y los jueves siempre hay tinto disponible ahí en el cuarto y tercero. Los consentimos, y esto que dice Leonardo a propósito de la intervención de Patricia es muy importante. No es un asunto circunstancial, está en el marco de la lógica de unos procesos que académica y curricularmente se llaman secuencialidad y distribución adecuada de los contenidos para que justamente se produzca ese efecto que Leonardo acaba de describir, y es que no se sientan agobiados. El hecho de ir desarrollando cada uno de los seminarios permite cada una de esas condiciones y posibilidades que él acaba de mencionar, pero adicionalmente les permite concentrarse de mejor manera en ese seminario. Y a propósito del rigor que hablaba el profesor Rodolfo, tiene que ver justamente con ese rigor también, con la sistematicidad. En ese mismo orden de ideas, y aprovechando para darle un saludo muy especial a Mónica, a Lida, a Lady, a Carol, a José Luis, a Marisol, que entre las personas que nos están escuchando y los que se han ido allí sumando, queremos contarles que esta dinámica de orden académico está conectada con las posibilidades y la emergencia de las demandas del mundo contemporáneo. Entonces, por ejemplo, en algunas circunstancias, y es una de las inquietudes que siempre aparece, nos preguntan, ¿será que yo puedo entrar a la maestría? Lo que pasa es que yo no tengo un nivel alto de inglés. Entonces, nosotros nos conectamos con esa necesidad, pero lo hacemos de una manera tal que usted puede ingresar, y para ingresar no requiere tener ese nivel de inglés.
pero en el camino le vamos poniendo unas posibilidades de lecturas, dándole las opciones que brinda la universidad para que se vaya vinculando con estas posibilidades y con estas opciones que tienen que ver con la necesidad y con la oportunidad que brinda el aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés. Entonces no es un requisito para ingresar, pero desde la maestría se van potenciando, desde la investigación, desde los seminarios, desde las lecturas, ¿cierto? Desde los artículos, desde los encuentros nacionales e internacionales, la posibilidad de entrar en contacto y de ir fortaleciendo justamente esa condición de segunda lengua. Ligado a ese mismo ámbito, digamos que se constituye en una característica, en una condición, en una cualidad del mundo contemporáneo, está el uso y las mediaciones de las tecnologías. Nosotros estamos hablando en este momento de un programa que tiene una modalidad presencial, ¿cierto? Y que en este momento se encuentra explorando otras modalidades, pero en este momento tenemos la modalidad presencial, insistimos, tanto para Bogotá como para Mosquera, tanto Bogotá y las zonas cercanas como Mosquera y toda su región de influencia. Pero en términos del uso de mediaciones tecnológicas, aún siendo un programa cuya modalidad es presencial, se utilizan muchos apoyos que tienen que ver con el uso de las mediaciones tecnológicas, de las tecnologías de la información y la comunicación. De tal manera que la plataforma muy robusta que tiene la universidad, y eso ha quedado probado ahora en el marco de la contingencia, porque absolutamente todos los profesores, todos los estudiantes y todos los directivos hemos estado conectados todo el tiempo, lo cual da cuenta de que contamos con una plataforma robusta que aún siendo un programa presencial usamos como mediaciones para promover desde allí algunos seminarios, algunas actividades, incluso algunos de nuestros estudiantes tienen la opción de tomar algunos de sus seminarios de manera virtual porque ya hay seminarios en la universidad que están ligados a la maestría y que se pueden tomar de esa manera. De tal manera que el uso de las TIC también se convierte en una maravillosa oportunidad y es una mediación que en el contexto del objeto de estudio de la docencia también nos brinda oportunidades y posibilidades de investigación. No solamente detrás de todo este ejercicio que estamos haciendo está, por ejemplo, el profesor Jairo Galindo, que es uno de los expertos en la universidad y en la facultad y que forma parte del equipo de docentes de la maestría y que parte de sus procesos de investigación justamente tienen que ver con los procesos del uso de la tecnología como mediación para la formación. En eso nosotros somos muy enfáticos, no es la tecnología como fin, ¿cierto? Ni la deificación de la tecnología, sino la tecnología como posibilidad para acrecentar todas estas opciones que le hemos venido mostrando de la docencia como objeto de estudio en perspectiva de un desarrollo humano integral, de un desarrollo humano multidimensional. Allí entonces tenemos unas nuevas aristas, unas nuevas posibilidades que cada uno y cada una de ustedes puede aprovechar. Ya decía Patti cuando mostraba esta beca solidaria del 30%. No es en vano que aparezca la noción de solidaria, porque eso en el contexto de la Universidad de La Salle y particularmente de la maestría en docencia tiene un sentido muy profundo. Desde el nacimiento de la comunidad de La Salle, insisto, hace más de 300 años, y como ya les dijimos, en el marco de los horizontes de sentido de la maestría, de su perfil y de sus valores agregados, está el hecho de atender a los más necesitados. En un contexto de contingencia como el que nos ha puesto de frente la pandemia, la universidad de manera solidaria aporta el 30% del valor de la matrícula para que muchas más personas puedan continuar y tengan la posibilidad, tengan la oportunidad de ingresar a sus estudios posgraduales, para que cada vez menos sean un ámbito de algunos privilegiados. Entonces, esta condición de solidaridad, fíjense que se imbrica, se conecta muy bien, se articula de manera puntual con cada una de estas características que hemos venido mencionando a lo largo de este recorrido, en el sentido de que el centro de la maestría es el desarrollo humano, la formación de maestras y maestros con altísima calidad académica e investigativa para promover desarrollo humano contextualizado. En ese mismo orden de ideas, cuando Patti manifestaba
cada una de estas condiciones y hablaba de que formamos parte de una red internacional. Justamente estaba hablando de que en tanto comunidad lasallista, en tantas instituciones de La Salle, tenemos posibilidades de conexiones con más de 60 instituciones educativas a nivel de todo el mundo. Entonces, dependiendo también de los intereses, de las motivaciones, de las posibilidades, de las oportunidades, de las expectativas de cada uno de nuestros usuarios de este proceso, brindamos esa opción a través de la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales para que se produzca mediante esos convenios estos vínculos con nuestras instituciones lasallistas, pero también con otras instituciones. De tal manera que creo que ya vamos llegando al final de esta conversación. Podemos decirle con toda tranquilidad que cada uno de estos elementos que les hemos mencionado se conecta con las cuestiones concretas. Nos encontraremos con ustedes cada jueves entre las 6 y las 9 de la noche y los sábados entre las 8 y las 5 de la tarde. Justamente en esa posibilidad que nos permite, en el marco de la flexibilidad de la que hablaba Leonardo, un proceso profundo, riguroso, sistemático, pero también centrado en lo humano. Cuando decía Rodolfo, Leonardo, tenemos cafecito, eso es un símbolo para decir, mire, aquí tenemos una oportunidad de llegar, de tomar un café durante toda la jornada, pero además lo que provoca el encuentro alrededor de esa estación de café, la conversación, el diálogo sobre lo que pasó en la clase, sobre el proyecto de investigación, sobre lo que nos ocurrió en el almuerzo, sobre lo que viene después de la sesión del almuerzo. Es decir, cada uno de los escenarios está pensado desde una perspectiva, desde un sentido profundamente formativo. De tal manera que en esta maestría ustedes tienen la posibilidad de conectarse con otros programas al interior de la universidad, pero a través de la electiva también tienen posibilidades de conectarse con otras universidades de la ciudad, con otras universidades del país y, ¿por qué no?, con otras universidades en el mundo. De tal manera que, Milena, efectivamente, tendríamos esa posibilidad a través de los distintos escenarios formativos. Y siempre es bueno expresar, porque la pregunta es pertinente, aparece en el momento oportuno, y es que en esta condición, perspectiva, disposición solidaria de la universidad, además de ese 30% que aquí hemos hecho énfasis, la universidad también brinda la opción de que a través de otras entidades y otras instituciones ustedes puedan acceder a unos créditos que pueden pagar de manera muy fáciles, con unos beneficios y unos intereses muy bajos, y que ingresando a la página de la universidad, llegando a la Facultad de Ciencias de la Educación y particularmente en el sitio de nuestra maestría en docencia, encontrarán mayor información al respecto. En verdad ha sido un verdadero placer. Quiero agradecer de manera muy especial a todas y todos quienes nos han acompañado durante este ratico, especialmente a Leonardo, a Patricia, al profe Rodolfo, a Jairo, de una manera muy especial a todas las personas que coordinan desde admisiones y registro y desde mercadeo estas posibilidades de interactuar para que muchas más personas tengan la oportunidad de formar parte de esta maravillosa, excelente familia de la maestría en docencia de la Universidad de La Salle. Un fuerte abrazo y por aquí los esperamos. Pronto nos veremos. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a